8 personas bajaron a las grutas de la catedral en San Luis Potosí el 23 de marzo de 2009. 8 personas subieron exactamente 3 horas después. Las mismas 8 caras. Los mismos 8 nombres en la lista del guardabosques. Pero cuando cruzaron la balanza industrial instalada en la entrada del Parque Natural, algo no cuadraba. El peso total había cambiado. 47 kilos de diferencia. Y nadie podía explicar por qué. Esta no es una historia sobre desapariciones. Es algo mucho más perturbador, porque a veces lo que regresa del abismo no es exactamente lo que descendió. Bienvenidos a Ecos del Silencio, donde las sombras tienen memoria y el silencio esconde verdades que la razón no puede alcanzar. Si esta historia te atrapa, suscríbete al canal, porque lo que estás por descubrir apenas es el comienzo de un misterio que sigue sin resolverse. Las grutas de la catedral son un laberinto subterráneo de formaciones calcáreas que se extiende bajo la Sierra de San Miguelito, a 40 minutos de la capital potosina. Durante décadas, este sistema de cavernas fue explorado solo por espeleólogos experimentados y equipos científicos autorizados. La belleza de sus estalactitas milenarias y sus cámaras ocultas atraía también a aventureros temerarios, aquellos que buscaban la adrenalina de perderse en la oscuridad absoluta. Pero en marzo de 2009, las grutas fueron temporalmente abiertas al público bajo un programa piloto de turismo controlado. Grupos reducidos, guías certificados, equipo de seguridad. Todo parecía bajo control. El grupo que descendió aquella mañana estaba compuesto por 8 adultos entre 24 y 42 años. Rodrigo Salazar, ingeniero civil de 38 años, líder natural del grupo y experimentado en excursionismo de montaña. Valeria Ochoa, bióloga de 32 años, especialista en ecosistemas cavernícolas, quien había solicitado el permiso especial para estudiar colonias de murciélagos. Mauricio Landeros, fotógrafo documental de 42 años, contratado por una revista de naturaleza. Sofía Mir, psicóloga de 28 años, amiga cercana de Valeria y curiosa por experiencias extremas. Andrés Villareal, geólogo de 35 años, colega de Rodrigo y experto en formaciones kársticas. Diana Esquivel, enfermera de 29 años, incluida por protocolo de seguridad. Marcos Avilés, guía certificado de 31 años, empleado del Parque Natural. Y finalmente, Juliana Cortés, documentalista independiente de 24 años, quien había convencido a Marcos de permitirle grabar material para su proyecto de tesis sobre espacios liminales. La temperatura exterior marcaba 18 grados centígrados aquella mañana. Un día despejado, sin viento, con esa luz cristalina que solo el altiplano potosino puede ofrecer. Pero al cruzar el umbral de la gruta principal, el mundo cambiaba radicalmente. La temperatura caía a 14 grados, la humedad ascendía al 85% y el silencio se volvía tan denso que podías escuchar tu propia sangre circulando en los oídos. Las linternas frontales de los 8 exploradores cortaban la oscuridad en haces temblorosos mientras descendían por el primer corredor, una galería natural de 20 metros de largo, con paredes cubiertas de formaciones que parecían órganos petrificados de una catedral gótica. De ahí el nombre. Según el registro oficial firmado por Marcos Avilés, a las 9:47 de la mañana, el peso total del grupo al momento de entrar era de 563 kilos. Este dato no era caprichoso. Desde un incidente ocurrido 3 años antes, cuando 2 exploradores quedaron atrapados en una cámara inundada, el Parque Natural había implementado un protocolo estricto.
Todos los visitantes debían pesarse colectivamente en una balanza industrial al entrar y al salir. La razón era simple pero macabra. Si alguien quedaba atrapado en el interior, el cambio de peso alertaría inmediatamente al equipo de rescate sobre cuántas personas faltaban. Un sistema primitivo pero efectivo. Los primeros 40 minutos de exploración transcurrieron sin novedad. Valeria tomaba muestras de sedimento cerca de las colonias de murciélagos que colgaban del techo como racimos oscuros y palpitantes. Mauricio fotografiaba las formaciones más espectaculares, jugando con la luz y las sombras para capturar la extraña belleza del inframundo. Andrés examinaba las estrías en las paredes, calculando mentalmente la edad geológica de cada capa. Sofía caminaba en silencio, absorbiendo la experiencia sensorial de estar sepultada bajo toneladas de roca. Diana revisaba constantemente su reloj y el medidor de oxígeno portátil, profesional hasta el último detalle. Rodrigo lideraba la marcha con paso seguro, consultando el mapa topográfico que Marcos le había proporcionado. Juliana grababa todo con su cámara compacta, capturando no solo imágenes, sino también el audio ambiental, el goteo constante de agua filtrada, el susurro de alas de murciélago, el crujido de las botas sobre guijarros húmedos. Fue Marcos quien notó la bifurcación. A 1,5 metros del suelo, en una pared aparentemente sólida, había una abertura irregular que no aparecía en el mapa oficial. Un pasaje secundario, probablemente descubierto por la última expedición de mapeo, pero aún no incorporado a la documentación turística. La curiosidad científica pudo más que la prudencia. Valeria insistió en explorar, aunque fuera superficialmente. Andrés respaldó la idea argumentando que podría tratarse de una cámara con formaciones únicas. Rodrigo dudó, pero Marcos, con esa mezcla de orgullo profesional y deseo de impresionar que caracteriza a los guías jóvenes, aseguró que conocía esa zona. Había entrado una vez con un equipo de espeleólogos. Era segura. Apenas 15 minutos de desvío. Entraron en fila india por el pasaje estrecho. Primero Marcos, luego Rodrigo, después Andrés, Valeria, Mauricio, Sofía, Diana y finalmente Juliana, quien seguía grabando a pesar de que la oscuridad devoraba casi toda la luz de su cámara. El túnel se estrechaba progresivamente hasta obligarlos a caminar agachados, luego a avanzar en cuclillas y finalmente a arrastrarse. El aire se volvió más pesado, cargado de un olor mineral mezclado con algo orgánico en descomposición. Murciélagos, probablemente. O quizás algún animal pequeño que había entrado y nunca encontró la salida. Nadie quiso verbalizar ese pensamiento. Después de arrastrarse, durante lo que parecieron eternos 5 minutos, el pasaje se abrió abruptamente en una cámara circular de aproximadamente 12 metros de diámetro. Las linternas frontales revelaron algo extraordinario. El techo estaba cubierto de cristales de yeso selenita que reflejaban la luz en 1000 direcciones, creando un efecto de cielo estrellado subterráneo. Las paredes mostraban estratos de colores imposibles, rojos óxidos, verdes de cobre, negros de manganeso. Y en el centro exacto de la cámara había un pozo vertical, un agujero negro perfectamente circular de aproximadamente 1,5 metros de diámetro, rodeado por un anillo de piedras que claramente no eran naturales. Alguien había estado allí antes. Alguien había marcado ese lugar. Andrés se arrodilló junto al borde del pozo y dejó caer una piedra. Contó mentalmente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ningún sonido de impacto. O el pozo era extraordinariamente profundo, o el fondo estaba cubierto de agua que amortiguaba el sonido, o simplemente la acústica de la cámara era tan extraña que absorbía todo eco. Valeria sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura.
Había algo profundamente perturbador en ese silencio. Fue entonces cuando Juliana notó las marcas en las paredes, grabados toscos pero intencionados, símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido, espirales, líneas onduladas, círculos concéntricos, y entre ellos, repetida obsesivamente, una forma que parecía representar 8 figuras humanas descendiendo hacia un punto central. Mauricio fotografió cada marca mientras Juliana grababa en video. Sofía, la psicóloga, comentó en voz baja que aquellos símbolos le recordaban a los petroglifos chamánicos de culturas mesoamericanas, representaciones de viajes al inframundo, ritos de paso, transformaciones. Marcos consultó su reloj. Habían pasado ya 2 horas y cuarto desde que entraron a las grutas principales. Debían regresar. El protocolo establecía un máximo de 3 horas de exploración para grupos no especializados. Rodrigo asintió, pero antes de dar la orden de retorno, Valeria hizo algo inesperado. Sacó de su mochila una bolsa hermética con su identificación, su licencia profesional y una nota escrita a mano que decía simplemente: Valeria Ochoa, bióloga, estuve aquí, 23/03/2009. La dejó caer al pozo, un gesto simbólico, romántico incluso, de dejar huella en un lugar virgen. Los demás sonrieron con complicidad, y uno por uno, cada miembro del grupo repitió el ritual. 8 objetos personales cayendo al abismo. 8 ofrendas involuntarias a lo que fuera que habitaba en el fondo de ese agujero sin eco. El regreso fue más rápido. El cuerpo humano siempre encuentra el camino de salida con más facilidad que el de entrada, como si algún instinto primitivo reconociera la dirección de la luz y la superficie. Cuando finalmente emergieron de la gruta de la catedral a las 12:52 de la tarde, la luz del sol los cegó temporalmente. El aire fresco de la sierra llenó sus pulmones como un bálsamo. Estaban exhaustos, sudorosos, cubiertos de polvo calcáreo y barro, pero exultantes. Habían vivido una experiencia única. Habían tocado un pedazo de tierra que muy pocos seres humanos habían pisado. Fue Diana quien sugirió pesarse nuevamente antes de entregar el equipo. Una formalidad, dijo, pero necesaria según el protocolo. Los 8 subieron a la balanza industrial. El guardabosques en turno, un hombre mayor llamado Esteban Ruiz, anotó el peso en su registro. 516 kilos. Frunció el ceño. Consultó el registro de entrada. 563 kilos. Revisó la balanza pensando en un error de calibración. Pidió a 4 miembros del grupo que bajaran y se pesaran por separado. Luego los otros 4. Luego todos juntos nuevamente. El resultado se mantenía. 47 kilos de diferencia. Casi 50 kilos de peso habían desaparecido, o más precisamente, no habían regresado. Esteban Ruiz trabajaba como guardabosques en el Parque Natural de la Sierra de San Miguelito desde hacía 22 años. Había visto grupos de todas las nacionalidades entrar y salir de las grutas. Había participado en 4 rescates, 2 de ellos exitosos, 2 que terminaron en recuperación de cuerpos. Había presenciado crisis de pánico, peleas matrimoniales, propuestas de matrimonio, incluso un parto prematuro en la estación de primeros auxilios. Pero nunca, en más de 2 décadas de servicio, había visto algo como esto. 8 personas entraban, 8 personas salían. Pero el peso no coincidía. Y lo que hacía la situación verdaderamente inquietante era que ninguno de los 8 parecía haber perdido nada. Rodrigo revisó su mochila meticulosamente. Cantimplora llena, aunque con menos agua de la que había llevado, eso era obvio. Barras energéticas, 3 completas y una a medio comer. Mapa topográfico, brújula, kit de primeros auxilios, navaja multiusos.
Todo estaba exactamente donde debía estar. Valeria hizo lo mismo. Su equipo de recolección de muestras estaba completo. Las bolsas herméticas con sedimento y guano de murciélago sumaban quizás medio kilo adicional al peso de entrada, no una pérdida. Mauricio contó sus lentes, baterías de repuesto, tarjetas de memoria. Andrés verificó su martillo geológico, brújula especializada, cuaderno de campo. Diana su botiquín médico de emergencia. Sofía su mochila minimalista con solo lo esencial. Juliana su cámara, micrófono externo, baterías de repuesto. Marcos su radiotransmisor, mapa actualizado, cuerda de seguridad enrollada. Nada faltaba, absolutamente nada que pudiera justificar una pérdida de peso de casi 50 kilos. Esteban propuso una explicación lógica, aunque embarazosa. Quizás alguno de ellos había mentido sobre su peso corporal al momento del registro inicial. La gente solía hacerlo por vanidad o vergüenza, pero cuando revisaron los registros individuales de entrada, cada persona había sido pesada de forma separada y documentada. Las sumas cuadraban perfectamente. Y cuando volvieron a pesarse individualmente después de la exploración, cada uno mantenía un peso corporal razonable y coherente con lo esperado tras 3 horas de ejercicio moderado y deshidratación. Algunos habían perdido medio kilo, otros 800 gramos. Normal. Pero cuando se pesaban juntos, los números no encajaban. Marcos intentó otra teoría. La balanza estaba descalibrada. Esteban lo miró con una mezcla de paciencia y frustración. La balanza industrial era calibrada mensualmente por técnicos certificados. Además, acababa de pesar un grupo de turistas que habían visitado los senderos naturales esa misma mañana, sin ninguna anomalía. Rodrigo, con su mentalidad de ingeniero, propuso un experimento. Pesaron 8 rocas de tamaño considerable recolectadas del área de estacionamiento. Las pesaron individualmente, luego juntas. Los números coincidían perfectamente. Pesaron al grupo nuevamente, ahora descalzos y sin mochilas. 516 kilos, exactamente lo mismo. La diferencia persistía como una ecuación sin solución. Sofía, la psicóloga, comenzaba a sentir una inquietud que no podía articular completamente. Había algo en la atmósfera del grupo que había cambiado. Una tensión sutil, casi imperceptible, pero innegable. La forma en que Valeria evitaba el contacto visual directo. El silencio inusual de Mauricio, quien normalmente no paraba de comentar sobre luz, encuadres y composición. La rigidez corporal de Diana, quien tocaba compulsivamente su cruz de plata como si necesitara anclarse a algo familiar. Andrés miraba sus propias manos con extrañeza, como si no las reconociera completamente. Y Juliana había dejado de grabar, su cámara colgando inerte del cuello, sus ojos fijos en algún punto indefinido del horizonte. Esteban tomó la decisión de reportar la anomalía a sus superiores. No era solo una cuestión de protocolo, era que algo en su instinto, forjado por décadas de experiencia en la montaña, le decía que esto no era un simple error de medición. Llamó por radio a la oficina administrativa del parque. Explicó la situación con la mayor objetividad posible, sabiendo que sonaba absurda. La respuesta fue previsible. Le ordenaron repetir las mediciones, verificar la calibración de la balanza y, si la anomalía persistía, llenar un reporte de incidente. Nada más. Los 8 exploradores estaban sanos, conscientes y aparentemente ilesos. No había razón legal para retenerlos o someterlos a exámenes médicos forzosos. Pero antes de que pudieran marcharse, Esteban hizo una pregunta directa que nadie había formulado todavía. ¿Dejaron algo abajo? ¿Algún objeto, equipo, ropa? El grupo intercambió miradas. Fue Valeria quien habló primero. Mencionó el ritual en el pozo, los 8 objetos personales que habían dejado caer.
Esteban sintió que algo frío le recorría la columna vertebral. ¿Qué objetos? Valeria enumeró. Su identificación y nota personal en una bolsa hermética. Rodrigo había dejado caer su primera brújula de excursionismo, un objeto con valor sentimental. Andrés, un fragmento de cuarzo que llevaba como amuleto. Mauricio, un rollo de película sin exponer, un guiño romántico a la fotografía analógica. Sofía, su diario de terapia personal, lleno de reflexiones privadas. Diana, su rosario de madera, heredado de su abuela. Marcos, una medalla de San Cristóbal, patrono de los viajeros. Juliana, una memoria USB con el borrador de su tesis doctoral. Esteban hizo un cálculo mental rápido. Una identificación plástica pesa 15 gramos. Una brújula antigua, quizás 200 gramos. Un fragmento de cuarzo, tal vez 100 gramos. Un rollo de película, 35 gramos. Un diario, dependiendo del tamaño, entre 300 y 500 gramos. Un rosario de madera, 50 gramos. Una medalla, 20 gramos. Una memoria USB, 10 gramos. Siendo generosos, todo aquello sumaba quizás 1,5 kilos, 2 kilos máximo. No 47. La matemática no cerraba. Y lo que era peor, ninguno de esos objetos explicaba la sensación creciente de que algo fundamental había cambiado en ese grupo de 8 personas que ahora lo miraban con ojos que parecían ligeramente distintos a los que habían entrado 3 horas antes. Les permitió marcharse. No tenía autoridad legal para hacer otra cosa, pero antes de que subieran a sus vehículos, Esteban les pidió sus datos de contacto completos. Nombres, direcciones, teléfonos, correos electrónicos. Les dijo que era procedimiento estándar después de un reporte de incidente, pero la verdad era otra. Esteban tenía la profunda certeza de que esta historia no había terminado, que aquellos 8 individuos habían traído algo consigo desde las profundidades de la tierra, o peor aún, que habían dejado algo de sí mismos en ese pozo sin eco. Durante los siguientes 3 días, nada extraordinario ocurrió, al menos no en la superficie visible de la realidad. Rodrigo regresó a su oficina de ingeniería en la capital potosina. Presentó el informe técnico de un proyecto de construcción que había estado postergando. Sus colegas notaron que estaba inusualmente callado, pero lo atribuyeron al cansancio de la excursión. Valeria volvió a su laboratorio en la universidad. Procesó las muestras de sedimento y guano con su habitual meticulosidad. Pero sus asistentes comentaron entre ellos que la doctora Ochoa parecía distraída, como si su mente estuviera en otra parte. Mauricio editó las fotografías de las grutas, imágenes espectaculares que capturaban la belleza alienígena del mundo subterráneo. Pero cuando intentó compartirlas en sus redes sociales, algo le impedía hacerlo. Una resistencia irracional, casi fóbica. Sofía atendió a sus pacientes con profesionalismo, pero por primera vez en su carrera tuvo que cancelar 2 sesiones porque experimentaba mareos inexplicables. Diana trabajó su turno completo en el hospital, pero sus compañeras de enfermería notaron que se santiguaba compulsivamente cada vez que entraba a una habitación. Andrés dictó su clase de geomorfología con normalidad aparente, hasta que un estudiante le preguntó sobre formaciones kársticas, y Andrés se quedó mudo durante casi 1 minuto mirando al vacío antes de poder responder. Marcos cumplió con sus turnos de guía turístico, pero rechazó 3 solicitudes de exploración a las grutas de la catedral, alegando problemas de mantenimiento. Y Juliana se encerró en su departamento, incapaz de revisar el material grabado, sintiendo una aversión visceral hacia su propia cámara. Fue el 4.º día cuando comenzaron los sueños. 8 personas en diferentes partes de San Luis Potosí, sin contacto entre ellas, comenzaron a experimentar la misma pesadilla. Se veían a sí mismos descendiendo por el pozo circular,
Pero en el sueño, la caída era infinita. Y mientras caían, escuchaban voces que no eran voces. Ecos de algo que jamás había sido humano, pero que sabía imitar perfectamente el lenguaje humano. Las voces repetían sus nombres: Rodrigo, Valeria, Mauricio, Sofía, Andrés, Diana, Marcos, Juliana. Pero lo pronunciaban al revés, como si el inframundo solo pudiera hablar en reflejos invertidos. El quinto día, Valeria llamó a Rodrigo. No planeaba hacerlo. De hecho, había decidido no contactar a ningún miembro del grupo, intentar olvidar toda la experiencia. Pero su mano marcó el número como si tuviera voluntad propia. ¿Estás teniendo los sueños?, preguntó sin preámbulos. Rodrigo no necesitó que especificara. Sí, respondió simplemente. Un silencio incómodo. Luego Valeria hizo la pregunta que ambos temían formular. ¿Crees que dejamos algo más que objetos en ese pozo? Rodrigo no respondió, porque la respuesta era demasiado perturbadora para verbalizarla. No habían dejado algo. Algo había salido con ellos. Esa misma noche, Juliana finalmente reunió el coraje para revisar el material grabado en las grutas. Conectó la cámara a su laptop, descargó los archivos y comenzó a reproducir la grabación desde el principio. Los primeros 40 minutos eran exactamente lo que recordaba. El grupo descendiendo por la galería principal, Valeria recolectando muestras, Mauricio fotografiando formaciones, todo normal. Pero cuando llegó a la parte donde entraban al pasaje secundario, algo en la grabación no coincidía con su memoria. En el video, cuando el grupo se arrastraba por el túnel estrecho, se podía ver claramente que eran 9 personas, no 8, 9. Juliana pausó la reproducción, rebobinó, contó nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Había una figura adicional arrastrándose entre Sofía y Diana. Una silueta que la cámara captaba solo en los bordes del encuadre, nunca completamente enfocada. Juliana amplió la imagen todo lo que la resolución permitía. La figura llevaba ropa oscura similar a la del grupo, pero había algo profundamente equivocado en sus proporciones. Los brazos demasiado largos, la cabeza inclinada en un ángulo imposible, y cuando la luz de una linterna frontal la iluminaba brevemente, no había rostro, solo una superficie lisa y pálida donde debería haber ojos, nariz, boca. Juliana cerró la laptop de golpe, como si el simple hecho de ver aquella imagen pudiera contaminarla. Su respiración era rápida, superficial. Pensó en llamar a alguien del grupo. Pero ¿a quién? ¿Y qué les diría? ¿Que había una 9ª persona con ellos en las grutas? Una entidad sin rostro que la cámara había capturado, pero que ninguno de ellos había visto con sus propios ojos. La acusarían de estar manipulando el video, o peor, pensarían que estaba perdiendo la cordura. Decidió guardar silencio, al menos por ahora, al menos hasta entender qué significaba todo esto. 2 semanas después de la exploración, Esteban Ruiz recibió una llamada que no esperaba. Era Rodrigo Salazar. Su voz sonaba tensa, controlada, como alguien haciendo un esfuerzo consciente por no sonar desesperado. «Necesitamos volver a las grutas», dijo sin rodeos. Esteban preguntó por qué. Rodrigo titubeó antes de responder. «Dejamos algo importante, algo que necesitamos recuperar». Esteban le recordó que el acceso a la cámara con el pozo no estaba autorizado para turistas. Solo expediciones científicas con permisos especiales. Rodrigo no discutió. Simplemente preguntó cuánto tiempo tomaría conseguir los permisos necesarios. Esteban respondió honestamente, mínimo 3 meses, máximo 6. Rodrigo colgó sin despedirse. Pero Rodrigo no era la única persona obsesionada con regresar. Andrés Villarreal había comenzado a investigar por su cuenta la historia geológica de las grutas de la catedral.
Pasaba horas en la biblioteca de la universidad consultando mapas antiguos, estudios espeleológicos, informes de expediciones anteriores. Descubrió algo inquietante. La cámara con el pozo circular había sido documentada por primera vez en 1953, durante una expedición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero el informe original estaba clasificado. Andrés solo pudo acceder a un resumen editado que mencionaba formaciones anómalas de origen incierto y recomendación de restricción de acceso por razones de seguridad no especificadas. ¿Qué habían encontrado aquellos espeleólogos hace más de 50 años que ameritaba clasificar el informe? Andrés logró rastrear a uno de los miembros sobrevivientes de aquella expedición del 53. El doctor Emilio Cárdenas, ahora de 89 años, retirado y viviendo en una casa de asistencia en la periferia de la ciudad. Andrés lo visitó una tarde de abril, armado con grabadora y una lista de preguntas cuidadosamente preparadas. El doctor Cárdenas lo recibió con la lucidez sorprendente de quien ha pasado décadas guardando un secreto, y finalmente encuentra a alguien dispuesto a escuchar. Sí, recordaba perfectamente la expedición del 53. Recordaba el pozo, recordaba las marcas en las paredes, y recordaba lo que habían encontrado en el fondo. Habían descendido con cuerdas de alpinismo, 60 metros de caída vertical hasta tocar fondo. El pozo terminaba en una cámara inundada parcialmente, y en el centro de esa cámara, emergiendo del agua negra y quieta, había 8 estatuas de piedra, figuras humanas perfectamente preservadas, tan detalladas que parecían personas reales petrificadas. Estaban dispuestas en círculo, todas mirando hacia el centro donde el agua era más profunda. El doctor Cárdenas y sus colegas pensaron inicialmente que eran esculturas prehispánicas, quizás de alguna cultura desconocida que había habitado las grutas. Pero cuando tomaron muestras de la piedra para análisis, descubrieron algo imposible. No era piedra, era hueso humano calcificado. Andrés sintió que el aire de la habitación se volvía más denso. Preguntó lo obvio. ¿Cómo era posible que hubiera huesos humanos calcificados en el fondo de un pozo en medio de una cueva virgen? El doctor Cárdenas sonrió con amargura. Esa era exactamente la pregunta que habían intentado responder. Las teorías abundaban. Sacrificios rituales de alguna cultura antigua, exploradores perdidos que murieron de inanición y fueron preservados por las condiciones químicas únicas del agua, incluso algún fenómeno geológico desconocido que aceleraba la calcificación. Pero ninguna teoría explicaba el hecho más perturbador de todos. Las 8 figuras no tenían rostro. Donde deberían estar los rasgos faciales, solo había superficie lisa, como si algo hubiera borrado su identidad antes de que la piedra la reclamara. La expedición del 53 decidió no extraer las figuras. Decidieron no documentar su ubicación exacta y decidieron clasificar el informe completo bajo la categoría de sitio arqueológico potencialmente peligroso, pendiente de estudio. Pero el estudio nunca se realizó. El proyecto fue archivado indefinidamente y durante más de 50 años nadie había vuelto a descender a ese pozo. Hasta ahora. El doctor Cárdenas miró a Andrés con ojos que habían visto demasiado. Ustedes bajaron objetos personales a ese pozo, ¿verdad? Andrés asintió lentamente. El anciano suspiró. Entonces ya es tarde. Ya hicieron el intercambio. Andrés no entendió inmediatamente. ¿Qué intercambio? El doctor Cárdenas explicó con voz cansada. Las culturas mesoamericanas creían que ciertos lugares eran umbrales, portales entre el mundo de los vivos y el inframundo, y esos portales exigían tributos, ofrendas, pero no cualquier ofrenda. Necesitaban algo con identidad,
algo que llevara la esencia de una persona, un nombre, una historia, una memoria. Cuando dejas caer algo tuyo al pozo, no solo estás abandonando un objeto, estás ofreciendo una parte de tu esencia. Y el pozo acepta, siempre acepta, pero nunca sin dar algo a cambio. Andrés salió de la casa de asistencia con las piernas temblorosas. Necesitaba hablar con el grupo. Necesitaban entender lo que habían hecho. Esa misma noche organizó una reunión de emergencia. Citó a todos en un café discreto del centro histórico. Acudieron los 8, porque todos, de una forma u otra, habían comenzado a sentir que algo estaba profundamente mal. Andrés compartió lo que el doctor Cárdenas le había revelado. El silencio que siguió fue pesado, denso, casi físico. Fue Sofía quien verbalizó lo que todos estaban pensando. Si el pozo dio algo a cambio, ¿qué nos dio? ¿Y a qué precio? Diana tocó nerviosamente su cuello, buscando el rosario que ya no estaba. Había intentado comprarse uno nuevo 3 veces, pero cada vez que tocaba las cuentas de madera, sentía una repulsión física que la obligaba a soltarlo. Marcos confesó que no había podido entrar nuevamente a las grutas, que cada vez que se acercaba a la entrada, su cuerpo se paralizaba como si una fuerza invisible lo rechazara. Mauricio admitió que había borrado todas las fotografías de la expedición, no porque quisiera, sino porque cuando las miraba, veía cosas en las sombras que no habían estado allí cuando disparó el obturador. Juliana finalmente decidió mostrarles el video. Conectó su laptop y reprodujo la grabación. Cuando llegó al momento de la 9ª figura, pidió a todos que contaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El grupo quedó en silencio absoluto. Valeria fue la primera en reaccionar. Congeló la imagen en el momento en que la figura sin rostro era más visible y entonces notó algo que helaba la sangre. La figura no solo carecía de rasgos faciales, llevaba una mochila y en esa mochila, perfectamente visible en el congelado de imagen, había una calcomanía con el logo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el mismo logo que Valeria llevaba en su propia mochila. La implicación era inescapable. Aquella 9ª figura no era un extraño, era uno de ellos. O más precisamente, era algo que se había hecho pasar por uno de ellos, algo que había adoptado su forma, su ropa, sus pertenencias, algo que había estado con ellos todo el tiempo sin que lo notaran. Y si había estado con ellos en las grutas, ¿dónde estaba ahora? ¿Había salido con ellos a la superficie? ¿O estaba esperando en algún lugar, usando la identidad que había robado, viviendo la vida de alguien del grupo? Rodrigo propuso un experimento aterrador. Sugirió que cada uno dijera en voz alta algo que solo ellos mismos pudieran saber. Un secreto profundo que nadie más en el grupo conociera. Algo que demostrara su identidad auténtica. Uno por uno, fueron compartiendo. Rodrigo confesó que había falsificado su título de maestría, que vivía con el miedo constante de ser descubierto. Valeria admitió que había tenido un aborto a los 22 años y que nunca se lo había contado a nadie. Mauricio reveló que era hijo adoptado y que había encontrado a su madre biológica 5 años atrás, pero nunca tuvo el valor de contactarla. Sofía confesó que había tenido pensamientos suicidas recurrentes durante su residencia médica. Andrés admitió que había plagiado su tesis doctoral de un investigador alemán desconocido. Diana, con lágrimas en los ojos, confesó que había cometido un error médico que resultó en la muerte de un paciente y que nunca lo reportó. Marcos reveló que había tenido una relación romántica con una turista menor de edad cuando tenía 26 años, algo que lo perseguía con culpa. Y Juliana, la más joven del grupo, admitió que su tesis doctoral era un fraude, que había inventado datos de investigación porque no tenía el talento real para completarla honestamente. 8 confesiones,
8 secretos que exponían las grietas en sus identidades cuidadosamente construidas. Pero, ¿alguno de ellos estaba mintiendo? ¿Alguno era la novena figura usando información robada? No había forma de saberlo, y esa incertidumbre era precisamente lo que el pozo había querido. Sembrar desconfianza, erosionar la certeza de identidad. Porque si no podías estar seguro de quién eras tú mismo, ¿cómo podrías estar seguro de quién era cualquier otra persona? Valeria propuso algo radical. Necesitaban volver al pozo. Necesitaban recuperar los objetos que habían dejado caer. El doctor Cárdenas había dicho que el intercambio estaba hecho, pero quizás si recuperaban sus pertenencias, podrían revertir lo que fuera que hubieran desatado. Rodrigo estuvo de acuerdo, pero enfrentaban un problema. El acceso estaba restringido y solicitar permisos oficiales tomaría meses. Marcos, como guía certificado, tenía acceso a las llaves de las instalaciones del parque. Propuso algo ilegal pero necesario: una expedición no autorizada, de noche, sin registro oficial. Solo los 8, equipo de descenso profesional y una oportunidad de corregir su error. Era peligroso. Si algo salía mal, nadie sabría dónde estaban. Pero la alternativa era peor. Vivir con la duda perpetua. Vivir con la certeza de que algo había cambiado en ellos, que algo esencial había sido extraído y reemplazado por una copia imperfecta. Votaron. 8 manos levantadas. Unánime. Regresarían a las grutas en 3 noches. Los preparativos fueron meticulosos. Andrés consiguió equipo de descenso vertical profesional, cuerdas estáticas de alta resistencia, arneses, mosquetones de seguridad. Diana preparó un botiquín médico completo con soluciones intravenosas, medicamentos de emergencia, equipo de reanimación portátil. Mauricio adquirió linternas de alta potencia y baterías suficientes para 12 horas de operación continua. Sofía redactó cartas de despedida que dejó en sobres sellados, por si acaso. Valeria empacó equipo de muestreo especializado, pensando que quizás podría analizar el agua del fondo del pozo. Juliana cargó todas las baterías de su cámara, decidida a documentar todo. Rodrigo estudió mapas topográficos y planificó rutas de escape en caso de emergencia. Y Marcos robó las llaves maestras de la oficina del parque, sabiendo que esto podría costarle su empleo y posiblemente cargos criminales. La noche elegida fue un jueves de luna nueva. Oscuridad máxima. Menos probabilidad de ser detectados por patrullas de seguridad. Se encontraron en el estacionamiento del parque a las 2 de la madrugada. 8 figuras vestidas de negro, cargando mochilas pesadas, moviéndose en silencio como conspiradores. Marcos desactivó la alarma principal. Rodrigo guió al grupo por el sendero que conducía a la entrada de las grutas de la catedral. El bosque nocturno estaba vivo con sonidos que durante el día pasaban inadvertidos. El crujir de ramas, el ulular distante de una lechuza, el susurro del viento entre los pinos. Y debajo de todo eso, algo más, un zumbido de baja frecuencia que parecía emanar de la tierra misma. Entraron a las grutas. Las linternas frontales cortaban la oscuridad en haces temblorosos. El aire interior era exactamente como lo recordaban. Frío, húmedo, denso. Pero había algo diferente en la atmósfera. Una expectación. Como si la gruta supiera que habían regresado. Como si hubiera estado esperándolos. Avanzaron en silencio por la galería principal. Nadie hablaba. El único sonido era el eco de sus botas sobre la piedra húmeda y el goteo constante del agua filtrándose desde la superficie. Cuando llegaron a la bifurcación donde se abría el pasaje secundario, Marcos se detuvo. Necesitaba asegurarse de que todos estaban comprometidos. Una última oportunidad de retirarse. 8 cabezas asintieron. Adelante.
El pasaje estrecho parecía aún más claustrofóbico de noche, o quizás era que ahora sabían lo que había al final. La cámara con el pozo, el lugar donde habían hecho el intercambio sin saberlo. Se arrastraron en fila india, reproduciendo exactamente la secuencia de 2 semanas atrás. Pero esta vez, Juliana contaba obsesivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solo 8, nadie más. Al menos no que pudieran ver. Cuando finalmente emergieron en la cámara circular, las linternas revelaron el mismo espectáculo de cristales de selenita reflejando luz en 1000 direcciones, y en el centro, el pozo, esperando. Rodrigo y Andrés prepararon el equipo de descenso. Anclaron la cuerda principal a una formación rocosa robusta. Verificaron 2 veces la seguridad del sistema. Rodrigo se ofreció voluntario para descender primero. Se colocó el arnés, verificó los mosquetones, ajustó su linterna frontal y comenzó el descenso. La oscuridad del pozo lo tragó en segundos. Su voz llegaba amortiguada desde abajo, contando metros. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tocó fondo. Lo que encontró allí abajo confirmó todo lo que el doctor Cárdenas había descrito. Una cámara parcialmente inundada, agua negra y quieta, y emergiendo de esa agua, las 8 figuras de hueso calcificado. Pero había algo más, algo que el doctor Cárdenas no había mencionado, quizás porque no estaba allí en 1953. Junto a cada una de las 8 figuras sin rostro, flotando en la superficie del agua oscura, estaban los objetos que ellos habían dejado caer 2 semanas atrás. La identificación de Valeria, la brújula de Rodrigo, el fragmento de cuarzo de Andrés, el rollo de película de Mauricio, el diario de Sofía, el rosario de Diana, la medalla de Marcos, la memoria USB de Juliana, intactos, esperando, como si el pozo hubiera estado guardándolos. Rodrigo gritó hacia arriba, describiendo lo que veía. Su voz resonaba extrañamente en la cámara, multiplicada por ecos que no deberían existir en un espacio de ese tamaño. Uno por uno, los otros 7 descendieron. Cuando estuvieron todos reunidos en el fondo del pozo, rodeados por las 8 figuras calcificadas, la verdad comenzó a revelarse de una forma que ninguno había anticipado. Valeria se acercó a su identificación flotante. Extendió la mano para tomarla. Pero cuando sus dedos rozaron el plástico mojado, algo la golpeó con la fuerza de un relámpago. No era dolor físico, era memoria, memoria que no era suya. Vio a través de ojos que no eran los suyos. Se vio a sí misma desde afuera, como si fuera otra persona observándola. Se vio descendiendo por el pasaje estrecho hace 2 semanas. Se vio dejando caer la bolsa hermética al pozo. Y se vio siendo observada por algo que estaba esperando en el fondo. Algo que había estado esperando durante siglos. Algo que necesitaba lo que ella había ofrecido involuntariamente. Identidad. La promesa de un rostro. La posibilidad de existir más allá de la piedra y el olvido. Los otros 7 experimentaron lo mismo cuando tocaron sus objetos. 8 personas recibiendo 8 revelaciones simultáneas. Y lo que vieron los horrorizó. Las figuras calcificadas no eran víctimas de algún ritual antiguo. Eran los anteriores, los que habían venido antes que ellos, otros grupos de 8 que en diferentes épocas habían descendido a este lugar y habían cometido el mismo error. Habían dejado ofrendas, habían activado el intercambio, y cuando regresaron a la superficie, ya no eran completamente ellos mismos. Algo de su esencia se había quedado abajo. Algo de su identidad había sido absorbido por el pozo. Y con el tiempo, lentamente, lo que quedaba de ellos se había calcificado, convirtiéndose en estatuas sin rostro que esperaban en la oscuridad. Diana comenzó a sollozar. Su rosario estaba en su mano, pero se sentía ajeno,
como si perteneciera a una extraña. Marcos sostenía su medalla de San Cristóbal, pero no podía recordar por qué alguna vez le había importado. Juliana miraba su memoria USB, preguntándose por qué había creído que su tesis doctoral tenía algún valor. Cada uno de ellos estaba experimentando una desconexión fundamental con los objetos que habían definido parte de su identidad, porque esa conexión había sido cortada 2 semanas atrás. Lo que ahora sostenían eran solo cosas, objetos sin significado emocional, cascarones vacíos. Sofía, con su entrenamiento en psicología, fue la primera en articular la verdad completa. No somos nosotros mismos, no completamente. Dejamos algo aquí y algo regresó con nosotros. Somos híbridos ahora, mezclas de lo que éramos y lo que el pozo nos convirtió. Andrés negó con la cabeza, rehusándose a aceptar, pero Valeria sabía que Sofía tenía razón. Había experimentado los síntomas. La desconexión gradual, la sensación de observarse a sí misma desde afuera, los sueños donde se veía como otra persona. No era paranoia, no era trauma psicológico, era literal. Habían intercambiado fragmentos de su esencia con algo que habitaba en ese pozo. Mauricio, siempre pragmático, preguntó lo obvio. ¿Podemos revertirlo? ¿Podemos recuperar lo que perdimos? Nadie tenía respuesta. Pero entonces algo comenzó a cambiar en la cámara. El agua negra empezó a moverse, no con el movimiento aleatorio de corrientes naturales, sino con intención, círculos concéntricos emanando del centro, donde el agua era más profunda. Y de esa profundidad, algo comenzaba a emerger. Las 8 figuras calcificadas empezaron a agrietarse, pequeñas fisuras apareciendo en su superficie. Y de esas grietas emanaba una luz pálida, enfermiza, que no era luz, sino algo que se parecía a la luz. Rodrigo ordenó la retirada inmediata, pero cuando intentó trepar por la cuerda, descubrió que se había aflojado, no cortada, simplemente suelta, como si los nudos se hubieran desatado solos. Marcos verificó los anclajes. Imposible. Él mismo había asegurado cada nudo. Había verificado 2 veces, pero ahora la cuerda colgaba inútil, sin tensión, sin soporte. Estaban atrapados, y las figuras calcificadas continuaban agrietándose, la luz pálida volviéndose más intensa, más insistente. Fue entonces cuando escucharon las voces. No venían de ninguna dirección específica, venían de todas partes y de ninguna. Ecos que formaban palabras en español arcaico, casi incomprensible, pero el mensaje era claro. El intercambio no está completo. Vinieron a recuperar lo que dieron, pero primero deben dar lo que tomaron. Diana preguntó con voz temblorosa qué habían tomado. La respuesta la heló. Tiempo. 47 kilos de tiempo futuro, años que ya no vivirán. Experiencias que nunca tendrán. La diferencia de peso no era física, era temporal. El pozo había tomado fragmentos de sus futuros y ahora ofrecía un trato. Podían recuperar su tiempo, pero alguien debía quedarse, voluntariamente, permanentemente. El silencio que siguió era absoluto. 8 personas procesando una elección imposible. ¿Quién se sacrificaría? ¿Quién aceptaría convertirse en la 9ª figura calcificada para que los otros 7 pudieran recuperar sus futuros completos? Sofía dio un paso adelante. Como psicóloga, entendía el peso de la culpa mejor que nadie. Sabía que vivir con la duda, con la pregunta constante de quién había sido el impostor, era peor que cualquier destino físico. Se ofreció voluntariamente. Pero antes de que pudiera proclamar su decisión, Juliana la interrumpió. No, soy yo la más joven. Tengo menos que perder, menos historia, menos conexiones. Debo ser yo. Marcos la contradijo. Había sido él quien organizó la expedición original, él quien insistió en explorar el pasaje no autorizado. La responsabilidad era suya, debía quedarse.
Pero entonces Valeria señaló algo que todos habían pasado por alto. Las figuras calcificadas eran 8. Siempre 8, no 9. El pozo no pedía un sacrificio adicional, pedía que uno de ellos admitiera que ya no era real, que reconociera que era la copia, la novena figura que había salido con el grupo, que aceptara su naturaleza de impostor y regresara al lugar de donde nunca debió salir. La revelación los golpeó como agua helada. Uno de ellos no era humano, nunca lo había sido, o había dejado de serlo el momento en que salieron de las grutas 2 semanas atrás. Y durante todo este tiempo, esa entidad había estado viviendo entre ellos, sintiendo sus emociones, pensando sus pensamientos, siendo tan convincentemente ellos que ni siquiera ella misma sabía que era una copia. Rodrigo miró a los otros 7. ¿Cómo sabremos cuál? Las voces del pozo respondieron. La que no puede recordar el momento exacto de salir a la superficie, la que tiene un vacío en su memoria entre la oscuridad de la gruta y la luz del sol. Uno por uno comenzaron a narrar sus recuerdos de la salida. Rodrigo recordaba haber sido el tercero en emerger, cegado por la luz brillante del mediodía. Valeria recordaba haber respirado profundamente el aire fresco, sintiendo alivio. Mauricio recordaba haber guardado su cámara en la mochila. Andrés recordaba haber mirado hacia atrás, hacia la entrada oscura de la gruta. Diana recordaba haberse santiguado inmediatamente. Marcos recordaba haber firmado el registro de salida. Juliana recordaba haber apagado su cámara de video. Pero Sofía, cuando intentó recordar, encontró solo vacío. No recordaba el momento de la salida. No recordaba la transición de oscuridad a luz. Su primer recuerdo claro era estar ya afuera, en el estacionamiento, subiendo al vehículo. Como si alguien hubiera editado esos minutos cruciales de su memoria. Sofía comenzó a temblar. No de miedo, de comprensión. Ella era la novena figura. Ella era lo que el pozo había enviado de regreso en su lugar. Todos estos años de vida que creía haber vivido antes de la expedición eran reales. Pero algo había cambiado en ese momento de transición. La Sofía que descendió no era exactamente la Sofía que ascendió. Y ahora finalmente lo entendía. Miró a los otros 7 con una mezcla de tristeza y aceptación. Lo siento, dijo simplemente. No sabía. Nunca lo supe. Caminó hacia el centro de la cámara inundada. El agua negra se abrió para recibirla, como si hubiera estado esperando este momento durante milenios. Cuando Sofía tocó el agua, su cuerpo comenzó a cambiar. No dramáticamente, no con horror cinematográfico, sino suavemente, casi hermosamente. Su piel adquirió una textura ligeramente calcárea. Sus rasgos faciales comenzaron a suavizarse, a perder definición, y en sus ojos, por un breve momento, los otros 7 vieron algo que no era del todo humano. Una gratitud antigua, el agradecimiento de algo que había experimentado brevemente lo que era tener identidad, tener nombre, tener historia. Y ahora regresaba al silencio del cual había emergido. Las 8 figuras calcificadas se sellaron completamente. Las grietas desaparecieron, la luz pálida se extinguió. Y donde Sofía había estado parada, ahora había una novena figura. Pero ésta tenía rostro, tenía sus rasgos. Era ella, preservada perfectamente en el momento de su mayor comprensión. La cuerda arriba se tensó nuevamente. Los nudos se aseguraron mágicamente. El camino de regreso estaba abierto. Los 7 ascendieron en silencio. Nadie habló durante todo el trayecto de vuelta. ¿Qué podían decir? Habían perdido a una amiga, pero también habían salvado sus propios futuros. Cuando finalmente emergieron de las grutas de la catedral, el amanecer estaba rompiendo sobre la sierra de San Miguelito. La luz naranja del sol pintaba el cielo con colores imposibles. Respiraron el aire fresco como si fuera la primera vez.
y cuando se pesaron en la balanza industrial, el número fue exacto: 563 kilos, menos el peso de Sofía. Todo cuadraba ahora. La matemática del universo había sido restaurada. Pero el precio había sido incalculable. 3 días después, reportaron oficialmente la desaparición de Sofía Mir. Dijeron que se había separado del grupo durante una excursión no autorizada, que habían buscado durante horas pero no la encontraron. Las autoridades organizaron operativos de búsqueda. Buzos inspeccionaron las cámaras inundadas. Espeleólogos mapearon pasajes secundarios, pero nunca encontraron su cuerpo. Oficialmente, Sofía Mir fue declarada desaparecida en circunstancias sospechosas. Extraoficialmente, se convirtió en una más de las leyendas de las grutas de la catedral. Los 7 sobrevivientes nunca hablaron públicamente de lo que realmente ocurrió, pero cada uno de ellos sentía el peso de lo que habían hecho. Habían permitido que Sofía se sacrificara, o quizás no. Quizás Sofía nunca había sido real para empezar. Quizás siempre había sido la copia, el eco, la novena figura que esperaba en las sombras. Esa ambigüedad los perseguía. Rodrigo dejó la ingeniería y se dedicó a trabajos manuales, como si necesitara castigar su cuerpo por la culpa que su mente no podía procesar. Valeria abandonó la biología y se mudó a una ciudad costera donde nadie la conocía. Mauricio destruyó todo su archivo fotográfico y nunca volvió a tomar una cámara. Andrés renunció a la universidad y se convirtió en guía de montaña, como si buscar constantemente la superficie pudiera compensar lo que había dejado en las profundidades. Diana dejó la enfermería y se unió a un convento, buscando redención en el silencio y la oración. Marcos fue despedido cuando descubrieron las llaves robadas, pero nunca reveló para qué las había usado. Y Juliana quemó su tesis doctoral y comenzó a trabajar en una librería, rodeada de historias de otras personas, nunca más intentando contar las suyas propias. Pero a veces, en noches de luna nueva, cuando la oscuridad es absoluta y el silencio es más denso, los 7 experimentan el mismo sueño. Se ven descendiendo nuevamente al pozo, y esta vez, cuando miran a su alrededor, no son 7, son 8. Sofía está con ellos, sonriente, completa, como si nunca se hubiera ido, como si todo hubiera sido una pesadilla colectiva. Y cuando despiertan, por un breve momento, no están seguros de qué versión de la realidad es la verdadera. Si Sofía realmente desapareció, o si ellos son los que nunca salieron, si son los que se quedaron calcificados en el fondo del pozo, soñando con una vida en la superficie que nunca vivieron. Las grutas de la catedral permanecen abiertas al público. Los tours continúan. Grupos de turistas descienden cada semana, maravillándose con las formaciones de estalactitas y estalagmitas, fotografiando la belleza alienígena del mundo subterráneo. Pero el pasaje secundario que conduce a la cámara, con el pozo, fue sellado oficialmente. Concreto reforzado, barras de acero, un letrero que advierte peligro estructural. Nadie sospecha lo que realmente se esconde detrás de esa barrera. 9 figuras calcificadas esperando en la oscuridad, 8 sin rostro. Una con los rasgos perfectamente preservados de una psicóloga de 28 años que ofreció su identidad para salvar a 7 extraños, o quizás para regresar al lugar de donde nunca debió salir. Y el pozo sigue esperando. Porque siempre hay otro grupo de 8. Siempre hay curiosos que encuentran pasajes no marcados. Siempre hay quienes dejan ofrendas en lugares donde el velo entre mundos es delgado. Y el intercambio continúa. Ha continuado durante siglos. Continuará durante siglos más. Porque algunos lugares no pertenecen a nuestro mundo.
Algunos lugares son umbrales, y cuando cruzas un umbral, nunca puedes estar completamente seguro de qué versión de ti mismo regresó. Si alguna vez te encuentras en San Luis Potosí, si alguna vez visitas las grutas de la catedral, presta atención a tu grupo. Cuenta cuántos descendieron, cuenta cuántos ascendieron, y si los números no coinciden, si hay una persona de más o una de menos, no preguntes, no investigues, simplemente aléjate, porque hay misterios que no deben ser resueltos. Hay preguntas cuyas respuestas te cambian de formas que no puedes deshacer. Y hay lugares en este mundo donde la realidad es más frágil de lo que quisiéramos creer. Esta ha sido la historia de 8 personas que bajaron a las grutas y 7 que regresaron. O quizás 8 regresaron, pero solo 7 eran reales. La verdad depende de quién cuente la historia. Y en el fondo de un pozo sellado bajo toneladas de roca, 9 figuras calcificadas guardan el secreto, esperando, siempre esperando, porque el pozo nunca olvida y el intercambio nunca termina realmente. Si esta historia te ha perturbado, si te ha hecho cuestionar tus propias memorias, si alguna vez has sentido que hay momentos de tu vida que no puedes recordar completamente, suscríbete a Ecos del Silencio, porque esto es solo el comienzo. Hay otros lugares, otros umbrales, otras historias de personas que cruzaron al otro lado y trajeron algo consigo o dejaron algo atrás. Y quizás, solo quizás, una de esas historias es la tuya, porque todos tenemos espacios en blanco en nuestra memoria, momentos que no recordamos con claridad, transiciones que parecen editadas, y a veces la explicación más aterradora es la correcta. Que no somos exactamente quienes creemos ser, que algo cambió en algún momento y nunca nos dimos cuenta. Gracias por escuchar. Gracias por atreverse a descender con nosotros a las profundidades. Y recuerda, la próxima vez que bajes a una cueva, cuenta a tu grupo, al entrar y al salir, porque la aritmética del inframundo no sigue las mismas reglas que la nuestra. Y el peso de tu alma podría ser la diferencia entre regresar completo o regresar como un eco de quien fuiste. Nos vemos en el próximo misterio, si es que tú también regresas.